Creciste creyendo que conocías la historia completa, que los textos sagrados que leíste o escuchaste hablar o viste en las manos de otros eran todo lo que existía, que las páginas encuadernadas contenían todas las verdades, todas las enseñanzas, toda la revelación necesaria para comprender lo divino. Pero ¿qué si te dijera que falta una página? No una página perdida por accidente, no una página destruida por el tiempo, sino una página arrancada, deliberadamente, conscientemente, por manos que temblaban al sujetarla, porque lo que estaba escrito allí era demasiado poderoso, demasiado revolucionario, demasiado peligroso para los cimientos que sustentaban imperios de fe. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti ya lo sabe, algo pequeño, silencioso, como una semilla enterrada bajo capas de tierra endurecida, ya siente que falta una pieza, que hay un vacío en la narrativa, un espacio en blanco donde debería haber luz. Y hoy, en este momento, vas a recordar, no a aprender, a recordar, porque lo que fue escondido de ti no era desconocido, era solo olvidado, cubierto, silenciado, pero nunca borrado completamente. La verdad no desaparece, ella solo espera, respira hondo ahora, despacio. Siente el aire entrando por las fosas nasales, descendiendo por el pecho, llenando tus pulmones como agua llena un cáliz vacío. Y al expirar, imagina que estás soltando todas las certezas que te fueron dadas, todas las respuestas preparadas, todos los dogmas que has cargado como piedras en la espalda. Déjalos caer, porque para recordar necesitas espacio, espacio para lo que es nuevo, o mejor, para lo que es antiguo, pero nunca fue permitido florecer en ti. Cierra los ojos por un instante, si puedes, no para huir, sino para entrar en ti mismo, porque es allí donde esta historia comienza. No en los monasterios, no en los concilios, no en las bibliotecas secretas del Vaticano, sino dentro de tu pecho, en el lugar donde siempre supiste, sin palabras, que había más. Siempre hubo más. En los primeros siglos después de que el hombre de Galilea caminó sobre la tierra, había muchos textos, muchos evangelios, muchas voces intentando capturar lo que él dijo, lo que él hizo, lo que él significó. Algunas de esas voces hablaban de milagros, otras de parábolas, otras aún hablaban de secretos, de enseñanzas dadas solo a los más cercanos, susurradas en la noche, bajo estrellas que testimoniaban lo que los oídos humanos mal conseguían soportar. Esos textos circulaban entre comunidades pequeñas, escondidas, que se reunían en casas modestas, en sótanos, en desiertos. Ellos leían esas palabras en voz baja, con reverencia, como quien toca algo sagrado que puede quemar, y quemaba, porque lo que estaba escrito allí no era sobre obediencia ciega, no era sobre jerarquía, no era sobre construir templos de piedra o acumular poder terreno. Era sobre luz interior, sobre divinidad compartida, sobre cada ser humano siendo portador del mismo fuego sagrado que ardía en el corazón del Maestro. ¿Consigues sentir el peligro de eso? ¿Consigues ver por qué eso asustó a quien quería controlar, comandar, definir quién tenía acceso a lo divino y quién no tenía? Entonces vinieron los concilios. Hombres de largas vestes y títulos importantes se reunieron en salones grandiosos. Ellos tenían una tarea, decidir lo que era verdad y lo que era herejía, lo que quedaba y lo que era destruido. Ellos tomaron los textos, todos ellos, y colocaron sobre mesas de madera antigua. Leyeron, debatieron, votaron. Sí, votaron, como si la verdad pudiese ser decidida por manos levantadas, y muchos textos fueron rechazados, quemados, enterrados, prohibidos, no porque fuesen falsos, sino porque eran inconvenientes, porque decían cosas que no servían al poder que estaba siendo construido. Cosas como no necesitas de intermediario, no necesitas de templo, no necesitas de cura, de obispo, de papa, porque el reino no está allá afuera, está aquí dentro. Siempre estuvo. ¿Entiendes ahora? ¿Entiendes lo que fue quitado de ti?
no apenas un texto, sino tu propia autoridad espiritual, tu conexión directa, tu derecho de ser templo, de ser altar, de ser luz. Había un evangelio, algunos lo llamaban de Evangelio de María, otros de Evangelio de Tomás, otros aún de Evangelio de la verdad. Los nombres varían porque la esencia era mayor que cualquier rótulo, pero en todos esos textos olvidados había un hilo conductor, un mensaje central, y ese mensaje era simple, pero explosivo: ya eres completo, ya eres sagrado, ya eres divino. No necesitas ser salvado de ti mismo, necesitas solo recordar quién eres. El maestro no vino para crear seguidores, vino para crear otros maestros. No vino para ser adorado, vino para mostrar el camino de vuelta a casa. Y esa casa no es un lugar, es un estado de conciencia, un despertar, una remembranza tan profunda que disuelve todas las separaciones entre tú y lo divino, entre tú y el prójimo, entre tú y la propia existencia. Ahora, respira nuevamente, más despacio aún. Siente el peso de tu cuerpo contra la superficie donde estás. Siente la gravedad sosteniéndote, anclándote, y al mismo tiempo siente que hay algo ligero dentro de ti, algo que no tiene peso, algo que no puede ser tocado, pero puede ser sentido. Es ese algo que los textos olvidados intentaban nombrar. Algunos lo llamaban chispa divina, otros luz interior, otros aún Cristo interior. No el Cristo como figura histórica, sino como principio universal, como conciencia despierta, como amor que no juzga, que no separa, que no condena. Tú tienes eso, siempre lo has tenido, incluso cuando te dijeron que eras pecador, incluso cuando te dijeron que eras indigno, incluso cuando te dijeron que solo a través de rituales, confesiones, sacramentos, podrías tocar lo sagrado. Mintieron, no por maldad, sino por miedo. Miedo de perder control, miedo de que, si todos supieran de la propia divinidad, no necesitaran más instituciones para mediar el encuentro con Dios. Imagina un árbol enorme, antiguo, con raíces profundas que se extienden bajo la tierra como venas de un cuerpo vivo. Ese árbol es el cristianismo como lo conoces, pero las raíces son las enseñanzas originales, y muchas de esas raíces fueron cortadas, arrancadas, porque daban frutos que no servían al árbol que querían cultivar, frutos de autonomía, de cuestionamiento, de experiencia directa con el misterio, sin necesidad de permiso. Lo que restó fue un árbol bonito, pero incompleto, con ramas que apuntan al cielo, pero sin acceso a toda la nutrición que las raíces originales ofrecían. Y tú eres descendiente de ese árbol. Llevas en ti la memoria de las raíces perdidas, y es por eso que a veces sientes que algo no cuadra, que hay preguntas sin respuesta, que hay un vacío que ni la fe más fervorosa consigue llenar completamente. No es culpa tuya, es porque falta una pieza. Y esa pieza está aquí, ahora, siendo devuelta a ti, no para destruir tu fe, sino para completarla. Los textos olvidados hablaban de unión, no unión como matrimonio, sino como estado de ser. Unión entre lo humano y lo divino, unión entre la mente y el corazón, unión entre lo que piensas que eres y lo que realmente eres. Decían que el maestro enseñaba a través de paradojas, que él decía: el reino está dentro de ti y a tu alrededor. Que él decía: cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido. Que él decía: yo y el Padre somos uno, y vosotros también sois uno con nosotros. ¿Escuchas eso? ¿Sientes el peso de esas palabras? No separan, incluyen. Dicen que la distancia entre tú y lo sagrado es una ilusión necesaria para la jornada, tal vez, pero aún así, una ilusión. Y cuando despiertas de esa ilusión, no te vuelves arrogante, no te vuelves superior, te vuelves humilde de un modo nuevo, porque percibes que todos a tu alrededor también son sagrados, que no hay nadie para juzgar, nadie para condenar, solo hermanos y hermanas
caminando juntos, tropezando juntos, recordando juntos. Cierra los ojos nuevamente, respira. Esta vez, mientras respiras, coloca una mano sobre tu pecho. Siente el corazón latiendo bajo la palma. Aquel ritmo, aquella pulsación, es la primera oración que hiciste al nacer. Y será la última oración que harás al partir. No necesita palabras, no necesita traducción. Es el lenguaje universal de la vida, y es sagrada. Cada latido es un sí para la existencia, un sí para estar aquí, un sí para participar del misterio. Los textos olvidados decían que el cuerpo es templo, no metafóricamente, literalmente, que cada célula lleva conciencia, que cada respiración es comunión, que no necesitas ir a ningún lugar para encontrar lo divino, porque lo divino ya ha hecho de ti su morada. ¿Consigues aceptar eso? ¿Consigues permitir que esa verdad entre en ti, incluso si todo lo que te enseñaron diga lo contrario? Inténtalo, solo por un momento. Permítete sentir que no estás separado, que nunca lo estuviste. La mujer también estaba allí. Eso los textos olvidados no dejan duda. María Magdalena, no como prostituta, no como pecadora arrepentida, sino como discípula, como apóstola, como aquella que comprendió las enseñanzas más profundas. Había textos enteros atribuidos a ella, textos donde ella enseñaba a los otros, donde ella revelaba visiones, donde ella era la voz de la sabiduría. Pero esos textos fueron suprimidos, porque la presencia femenina en el centro de la fe era una amenaza para una estructura patriarcal que estaba siendo erguida. Entonces, ella fue reescrita, reducida, transformada en figura menor, en nota de pie de página, en ejemplo de redención, pero nunca de liderazgo espiritual. Y con ella, lo femenino sagrado fue desterrado, la intuición fue desvalorizada, la receptividad fue vista como flaqueza, el misterio fue sustituido por reglas, y el cristianismo perdió la mitad de sí mismo. ¿Sientes eso? La ausencia de lo femenino divino, la falta de madre, de útero, de oscuridad fértil donde la luz nace, eso también fue arrancado. Y necesita ser recordado, porque lo divino no es solo padre, es madre, es hijo, es hija, es todo, es el círculo completo. Ahora vamos más profundo. Coloca ambas manos sobre el corazón. Cierra los ojos. Respira 3 veces, lentamente. En la primera respiración, agradece por lo que sabes. En la segunda, agradece por lo que no sabes. En la tercera, agradece por lo que estás recordando ahora a través de estas palabras. Siente que no estás leyendo. Estás reconociendo, como cuando encuentras a alguien que no veías hace años, y por un segundo no recuerdas el nombre, pero sabes que conoces, sabes que hay historia, sabes que hay conexión. Es así, tú ya conociste esa verdad, tal vez en otra vida, tal vez en sueños, tal vez en momentos de silencio profundo, donde no había pensamiento, solo presencia. Y ahora ella vuelve, no como novedad, sino como retorno, como aguas que vuelven al mar, como semillas que vuelven a la tierra, como tú, volviendo a ti mismo. Los textos olvidados hablaban de gnosis, una palabra griega que significa conocimiento, pero no conocimiento intelectual, conocimiento experiencial, conocimiento del corazón, conocimiento que transforma, que te cambia de dentro para afuera, que no puede ser aprendido en libros, sino solo vivido. Y ese tipo de conocimiento asustaba, porque no puede ser controlado, no puede ser vendido, no puede ser monopolizado por una institución. Si cada persona puede tener gnosis, experiencia directa de lo divino, entonces ¿para qué sirve el intermediario? ¿Para qué sirve la jerarquía? ¿Para qué sirve el dogma? ¿Ves el problema? ¿Ves por qué necesitaron esconder esto? Porque un cristianismo gnóstico sería un cristianismo de místicos, de buscadores, de personas empoderadas, cuestionadoras, libres, y libertad espiritual nunca fue conveniente para quien construye imperios. Entonces ellos eligieron la creencia sobre la experiencia,
la fe ciega sobre la investigación interior, la obediencia sobre el despertar, y generaciones enteras crecieron pensando que eso era todo. Pero no lo es, sientes que no lo es, siempre lo sentiste, aquella inquietud, aquel vacío, aquella sensación de que hay más, siempre más. Y lo hay capas y capas de profundidad, hay enseñanzas dentro de enseñanzas, hay símbolos dentro de símbolos. El pan y el vino no son solo pan y vino, son cuerpo y sangre, no porque se conviertan literalmente en eso, sino porque simbolizan integración. Ingiere lo sagrado, te conviertes en lo sagrado. El bautismo no es solo agua, es muerte y renacimiento. Mueres para la vieja identidad y naces para la conciencia expandida. La crucifixión no es solo sufrimiento, es entrega, es soltar el ego, es permitir que la pequeña versión de ti mismo muera para que la verdadera esencia pueda resurgir. ¿Y la resurrección? La resurrección no es solo sobre un cuerpo volviendo a la vida, es sobre ti, ahora, resucitando de la inconsciencia, de la oscuridad del olvido, de la prisión de las creencias limitantes. Es sobre despertar, aquí, ahora, en esta vida, no después de la muerte. Ahora, respira hondo, siente el aire, frío cuando entra, tibio cuando sale. Ese es el ciclo. Muerte y renacimiento a cada respiración. Practicas resurrección todo el tiempo sin percibirlo. Tu cuerpo sabe, tus células saben, tu corazón sabe. Es solo la mente que olvidó, pero la mente puede recordar. Está recordando ahora. Con cada palabra que lees, algo se mueve dentro de ti. Una capa se suelta, una protección cae, una puerta se abre y ves, aunque sea por un instante, ves que todo lo que buscaste estaba siempre aquí, que el hogar que buscas no es un lugar, es un estado de ser, es volver a ti mismo, es descansar en tu propia esencia, es parar de huir, de buscar, de pedir permiso para ser quien siempre fuiste. Los primeros cristianos, antes de llamarse cristianos, se reunían en círculos, no en filas, mirando hacia un altar, en círculos, donde todos se veían, donde no había líder absoluto, donde cada uno traía su experiencia, su visión, su conexión con lo sagrado. Compartían comidas, contaban historias, cantaban, oraban juntos, pero cada uno a su manera. Había diversidad, había espacio para la duda, para la pregunta, para la interpretación personal. Eso duró poco. Luego la estructura llegó, la jerarquía, lo correcto y lo errado definidos de arriba para abajo, y el círculo se convirtió en línea. La comunión se convirtió en espectáculo, la experiencia se convirtió en doctrina, pero el círculo aún existe, en la memoria celular, en la añoranza colectiva, en el ansia de pertenecer sin perderse a sí mismo, y puedes recrearlo. No necesitas templo, puede ser en tu sala, en tu cocina, en el parque, donde sea que dos o más personas se reúnan en busca de verdad, en apertura al misterio. Allí está lo sagrado, no porque alguien autorizó, sino porque siempre fue así. ¿Estás cansado de cargar peso, de intentar probar que eres digno, de flagelarte por pensamientos, por deseos, por humanidad? Los textos olvidados decían que no necesitas ser perfecto, necesitas ser real, necesitas ser honesto, necesitas mirar a tus sombras no con vergüenza, sino con compasión, porque las sombras también son sagradas, ellas te enseñan, te muestran donde aún necesitas curación, donde aún hay miedo, donde aún hay dolor no reconocido, y cuando las miras con amor, sin juzgar, algo milagroso sucede, se transforman, no desaparecen, pero dejan de controlarte, y te vuelves entero, no dividido entre luz y oscuridad, bueno y malo, cielo y tierra, sino entero, integrado, humano y divino al mismo tiempo, como siempre fue la intención. Ahora coloca las manos abiertas sobre los muslos, con las palmas hacia arriba, cierra los ojos, respira, y con cada respiración repite internamente, yo soy, solo eso, yo soy.
No necesitas completar la frase, no necesitas decir yo soy esto o aquello. Apenas yo soy. Porque esa es la frase más sagrada que existe. Es el nombre que lo divino se dio a sí mismo cuando le preguntaron, yo soy el que soy, y tú también, tú eres, simplemente eres. Antes de cualquier etiqueta, antes de cualquier papel, antes de cualquier creencia sobre ti mismo, tú eres pura existencia, pura conciencia, pura presencia, y eso basta, eso siempre bastó. No necesitas convertirte en nada, necesitas apenas recordar lo que ya eres. La página que fue arrancada no hablaba de pecado original, hablaba de olvido original, no de caída, sino de sueño, no de necesidad de salvación externa, sino de necesidad de despertar interno. El Maestro no vino como Salvador distante, vino como hermano mayor, extendiendo la mano, diciendo, levántate, tú puedes. Tú siempre pudiste, yo apenas vine a recordártelo. Y los textos que hablaban de eso fueron considerados peligrosos, porque un cristianismo de despertar es un cristianismo sin miedo, sin culpa, sin control. Es un cristianismo de adultos espirituales, no de niños obedientes. Y quien construía poder no quería adultos, quería rebaño, quería dependencia, quería intermediación perpetua. Entonces los textos fueron escondidos, pero la verdad se filtró en místicos, en poetas, en santos rebeldes que fueron quemados, perseguidos, silenciados, pero no antes de plantar semillas. Semillas que germinaron en silencio bajo la tierra de la historia oficial. Y ahora están brotando en ti, en millones de otros que sienten que llegó la hora, que no da más para fingir, que no da más para aceptar respuestas que no resuenan, que no da más para entregar el poder espiritual a quien sea. Es hora de tomarlo de vuelta, con amor, con gratitud por el camino recorrido, pero es hora. No estás destruyendo nada, estás completando, estás integrando lo que faltaba, como cuando encuentras la pieza perdida de un rompecabezas y finalmente ves la imagen entera. El cristianismo que conoces no necesita acabar, necesita expandirse, necesita incluir lo que fue excluido, necesita honrar lo femenino sagrado, necesita honrar la experiencia directa, necesita honrar la diversidad de caminos, necesita honrar la duda tanto como la fe, necesita honrar el cuerpo tanto como el espíritu, necesita honrar el misterio sin necesitar explicar todo, controlar todo, definir todo. Necesita volver a ser camino, no prisión, invitación, no imposición, abrazo, no juicio. Y eso es posible. Comienza en ti, en tu disposición de recordar, de cuestionar, de buscar, de volver a las raíces, no para vivir en el pasado, sino para traer la savia original al presente. Respira, despacio, profundo, siente tu cuerpo entero. De la punta de los pies a la coronilla de la cabeza, siente que eres milagro, que el simple hecho de que estés aquí, ahora, leyendo esto, es improbable, extraordinario, sagrado. Billones de eventos necesitaron suceder para que tú existieras. Billones de elecciones, de encuentros, de momentos. Y todos ellos te trajeron hasta aquí, hasta este exacto momento, donde estás recordando, donde estás despertando, donde estás recibiendo de vuelta lo que siempre fue tuyo. Eso no es accidente, es gracia. Gracia no como favor inmerecido, dado por un Dios distante, sino como flujo natural de la vida, como río que siempre corre en dirección al mar, como tú siempre caminando, incluso sin saber, en dirección a ti mismo. Los textos olvidados hablaban de amor, pero no amor romántico, no amor sentimental, amor como fuerza cósmica, como principio creador, como sustancia del universo. Ellos decían que todo está hecho de amor, que amor no es emoción, es lo que mantiene las estrellas en órbita, lo que hace que la semilla se convierta en árbol, lo que hace que tu corazón lata sin que necesites pensar en eso. Amor como inteligencia divina, como conciencia que permea todo,
Y tú estás hecho de eso. Cada átomo tuyo, cada pensamiento, cada sentimiento, incluso los que llamas negativos, incluso la rabia, incluso el miedo, son amor distorsionado, amor herido, amor que olvidó el camino de casa, pero aún es amor. Y cuando recuerdas eso, cuando miras todo dentro de ti y ves amor, aunque sea en forma no reconocida, tú curas, tú integras, tú vuelves al centro, y desde ese centro, todo es posible. Ahora, por favor, deja de leer por un momento, solo un momento. Mira alrededor, ve lo que está cerca de ti, una pared, una ventana, una planta, una persona, un animal, un objeto cualquiera, y pregúntate, ¿qué tiene esto de sagrado? Mira de verdad, no con prisa, con atención, como si fuera la prim, y ahora entiendes, no con la cabeza, con el cuerpo entero, con cada célula, con cada latido del corazón. ¿Entiendes por qué la página tuvo que ser arrancada? Porque si todos supieran eso, si todos recordaran eso, el mundo cambiaría, no a través de una revolución violenta, sino a través de una transformación silenciosa, persona por persona, corazón por corazón, despertando, recordando, volviendo a sí mismos. Y cuando vuelves a ti mismo, dejas de buscar afuera, dejas de ceder tu poder, dejas de vivir con miedo, dejas de juzgar, dejas de separar, y empiezas a ver que tú y tu vecino están hechos de la misma luz, que tú y tu enemigo están hechos de la misma esencia, que no hay otro, solo desdoblamientos de la misma conciencia. Y cuando ves eso, no consigues odiar más, no consigues herir más, porque herir al otro es herir a sí mismo, y amar al otro es amar a sí mismo. Todo es uno, siempre lo ha sido. Los textos olvidados gritaban eso, y por eso fueron silenciados. Pero el grito resuena, atraviesa siglos, atraviesa paredes, atraviesa dogmas, y llega hasta ti. Ahora, para ti, un tesoro que no disminuye cuando se comparte, que solo aumenta, porque es infinito, como el amor, como la luz, como tú. Respira, una última vez, larga, profunda, y al expirar, suelta todo, todo lo que crees que sabes, todo lo que crees que deberías ser, todo lo que te dijeron que eres, y en el espacio vacío que queda, permite que la verdad entre, simple, silenciosa, verdadera. Eres amado, siempre lo has sido, siempre lo serás, no por algo que hiciste, sino por algo que eres. Vida, conciencia, expresión única del misterio, y eso nunca puede ser quitado de ti, nunca puede ser botado, nunca puede ser quemado, incluso si arrancan todas las páginas, incluso si cierran todas las iglesias, incluso si prohíben todas las palabras, la verdad permanece en ti, pulsando, respirando, esperando, solo esperando que recuerdes. Entonces ahora, cuando cierres estas palabras, cuando vuelvas a tu vida, a tus tareas, a tus relaciones, llévate esto contigo, no como concepto, sino como sensación, sensación de que eres más, mucho más, de lo que te han dicho, de lo que has creído, de lo que has mostrado hasta ahora. Eres profundidad infinita, eres misterio sin fin, eres amor sin condición, y tienes tiempo, tienes toda esta vida, y quizás más, para explorar esto, para vivir esto, para ser esto. No hay prisa, no hay competencia, no hay manera incorrecta, solo hay camino, tu camino, único, sagrado, perfecto en su imperfección, porque todo sirve, todo enseña, todo te trae de vuelta a casa, incluso los errores, incluso las caídas, incluso los momentos de oscuridad. Todos son parte de la jornada, todos son sagrados, cuando dejas de resistir, cuando dejas de juzgar, cuando simplemente aceptas y continúas. Un paso a la vez, una respiración a la vez, un momento a la vez. Y si este mensaje te encontró, quizás no haya sido por casualidad, quizás necesitabas oír esto ahora, quizás estabas listo quizás algo dentro de ti llamó por esto. Y respondió, no es mágico, no es esotérico, es simple,
Es sincronicidad, es la vida organizándose de maneras que la mente no comprende, pero el corazón reconoce. Y si te tocó, si te movió, si te abrió, entonces comparte, no de forma invasiva, no de forma proselitista, sino de forma orgánica. Cuando alguien esté listo, cuando alguien pregunte, cuando alguien muestre hambre por la misma verdad que tú encontraste, entonces extiendes la mano, así como alguien la extendió para ti. O así como tú la extendiste para ti mismo porque a veces nosotros somos nuestro propio guía, nuestra propia luz, nuestro propio Salvador, porque el Salvador no es figura externa, es el Cristo interior, es la divinidad que despierta. Eres tú recordando quién eres y ayudando a otros a recordar también, sin ego, sin superioridad, apenas amor, apenas servicio, apenas compartir aquello que es abundante de más para ser guardado. Cierra los ojos una última vez. Respira hondo. 3 respiraciones. En la primera, inspira luz, expira oscuridad. En la segunda, inspira paz, expira miedo. En la tercera, inspira amor, expira todo lo que no es amor. Y entonces, abre los ojos y ve el mundo diferente, incluso si es solo un poco, incluso si es solo por un momento. Ve que estás en tierra sagrada, siempre lo has estado. Ve que eres templo ambulante, siempre lo has sido. Ve que eres hijo e hija del misterio, amado aceptado completo no por la página que fue arrancada, sino por la verdad que nunca puede ser arrancada, la verdad que vive en ti, que pulsa en ti, que eres tú. Y ahora, recuerdas, siempre fuiste libre, siempre fuiste entero siempre fuiste sagrado y nada ni nadie puede cambiar eso. Nunca pudo, nunca podrá. Eres eterno eres divino y eres amor en forma humana. Y eso es todo lo que necesitas saber. Eso es todo lo que los textos olvidados querían recordarte. Eres, simplemente eres. Y eso es suficiente. Siempre lo fue. Siempre lo será. Bienvenido de vuelta. Bienvenido a casa. Bienvenido a ti. Si este mensaje tocó tu corazón, si despertó algo en ti, si te hizo recordar lo que siempre supiste, entonces no lo guardes solo para ti. Deja que tu luz guíe a otros también, no con palabras impuestas, sino con presencia silenciosa. Comparte esta verdad como quien enciende velas. Una luz no disminuye al encender otra, apenas multiplica la claridad, que otros puedan recordar también, que otros puedan volver a casa también, que otros puedan ser libres también, porque libertad compartida es libertad expandida, y amor dado es amor recibido. Y tienes tanto para dar, tanto para ser, tanto para vivir. Comienza ahora, comienza aquí, comienza en ti, y deja que el recuerdo se esparza, como luz que no puede ser contenida, como verdad que no puede ser callada, como amor que no puede ser limitado. Eres eso, siempre lo fuiste, y ahora lo sabes.